Llevo como una semana queriendo hacer un video referente a este tema. Y si me sigues en Instagram o Facebook, sabes que posteé algo referente. No sé si conozcas el caso de la mamá que en Massachusetts padeciendo de psicosis postparto le quitó la vida a sus 3 hijos, intentó quitarse su propia vida, pero ella sobrevivió. Lo último que supe es que ella estaba recibiendo ayuda psicológica, pero obviamente va a tener que pasar por un proceso legal por lo que sucedió. Yo no me quiero... Y esto es un tema muy difícil para yo hablar. Yo no me quiero enfocar en lo que pasó en el caso como tal, qué es lo que vaya a pasar después. En lo que me quiero enfocar es en que necesitamos hablar más. Es tan triste para mí ver a alguien como yo que se pasa metida en todas las redes Instagram, Facebook, en TikTok. Ver como cuando eso sucedió, he visto tantos videos en inglés de mujeres contando su experiencia, de mujeres hablando de lo que es la psicosis postparto, hablando de salud mental en el embarazo, en el postparto. Y siempre lo veo, constantemente. Es un tema que incluso en las iglesias americanas se habla. Pero en español no. Solo vi un video de Dani Basayo, que muy agradecida que por lo menos ella haya hablado del tema. Pero hay un tabú. Hay un tabú que ahoga. Sinceramente ahoga. Hay un tabú de hablar de la salud mental en general y más aún en el embarazo o en las mujeres en su posparto. Cuando decía que es una situación que ahoga, es porque en lo personal siento una impotencia muy grande porque tristemente la ignorancia en ciertas cosas pueden tener desenlaces muy feos. La falta de conocimiento, de información, de educación en ciertos temas crean una soledad, crean más estigma. Y yo que he estado compartiendo sobre el tema, he tenido varias personas comunicarse conmigo al respecto. Y muchas de ellas piensan que lo peor que pasa luego de un embarazo puede ser una tristeza, un llanto, un extrañar el estar embarazada. Y eso es muy peligroso porque uno como madre, mujer embarazada en algún momento, luego del parto, el no saber lo que es ansiedad postparto, ira postparto, depresión postparto, psicosis postparto. No saber que alguna de ellas te puede dar durante el embarazo. No saber que te pueden comenzar en el periodo hasta de 1 año después del parto. Es peligroso porque tú puedes sentir todas estas cosas y si no les puedes poner un nombre, si no sabes qué son, no vas a saber que necesitas ayuda. Puedes pensar que son solo cosas tuyas, trae temor, trae vergüenza, tener pensamientos que van con la depresión postparto, la ansiedad y la psicosis postparto,
y no poderlas expresar es peligroso. Es peligroso. Porque te encierra. Y si es difícil conseguir ayuda y manejar estas cosas sabiendo lo que es, imagínate cuando no sabes lo que te está sucediendo. Algo que se me está haciendo fácil porque ver a esta mujer, Lindsay, experimentar esto y poder sentir que fuiste afortunada, que recibiste la ayuda que necesitaste hasta cierto punto y que no pasó a mayores, pero saber que pudiste haber sido tú no es fácil. Yo no fui diagnosticada con psicosis posparto. Viendo lo que es la psicosis posparto, no identifico que la experimenté, pero en mi último embarazo, durante todo el embarazo, experimenté ansiedad gestacional y luego continué con ansiedad posparto y depresión posparto y ira posparto. Y los pensamientos intrusivos que uno puede experimentar son la razón por la que cuando tú vas a tu cita de las 6 semanas y te dan ese formulario, en muchas de esas preguntas puedes mentir. Mientes por miedo a que te quiten tu hijo. Mientes por miedo a que te metan en una institución. Mientes por vergüenza, por miedo, por incertidumbre. Puedes llegar a reconocer que necesitas ayuda, pero todo se queda en esa hoja. Y muchas veces luego de esas 6 semanas tú no vuelves a tener una cita posparto. No recibes ayuda. Y no tan solo eso, sino que, y sé que más de una madre se va a identificar conmigo, todo el mundo se enfoca en una mujer embarazada. Estaba hablando sobre la salud mental durante el embarazo y el posparto y cómo cuando tú vas a esa cita de las 6 semanas puedes mentir. Muchas veces mientes por temor, por lo que pueda pasar si eres honesta completamente. Y comencé a hablar de cómo en mi segundo embarazo, mi último embarazo, durante mi embarazo, yo experimenté depresión y experimenté ansiedad. Y llegó el punto, y voy a ser lo más honesta y lo más corta con este tema. Llegó el momento en que era tanta la ira que yo estaba experimentando. Al que no me conoce, ya yo tenía una hija que tenía 3 años. Pero yo estaba tan irritable, con tanta ira, por los cambios hormonales del embarazo, por cómo físicamente yo me sentía. Mis 2 embarazos fueron muy fuertes físicamente, que llegó un día en el que tuve que encerrarme en el baño de mi casa. Le texté a mi esposo si él ya iba de camino al hogar. Al él decirme que sí, me encerré en el baño y apagué la luz y recuerdo que logré poner música de adoración. Y la razón por la que hice eso fue porque sentí el impulso de hacerle daño a mi hija
en ese momento sentí que iba a perder el control, la cordura, y me encerré. Y recuerdo que mi niña tocaba la puerta y yo subía el volumen de la música. Su papá llegó en poco tiempo. Y ese fue el día que yo toqué fondo y entendí que necesitaba ayuda. Y recuerdo estando ahí en el baño, le escribí a alguien donde el día que toqué fondo, que identifiqué que necesitaba ayuda porque estaba experimentando ira y depresión en el embarazo, que mucha gente no sabe que puede suceder. Yo estaba en un programa que ayudaba a madres del área donde yo vivo, dándoles recursos, y le escribí a la persona encargada de mi caso. Y le escribí y le dije, me está sucediendo esto, ¿me puedes ayudar? Gracias a Dios ellos tenían el recurso y enviaron una persona a mi casa. Lo cual mucha gente no entiende lo importante que es tener acceso a que alguien vaya a tu casa cuando tú estás en este tipo de situaciones y condiciones, porque uno no tiene la energía mental, física, emocional para alistarse y salir de la casa y llegar a un lugar. La persona llegó a mi casa, me evaluó y estuvo acompañándome durante 8 semanas, viniendo a mi casa semanal por 1 hora, a veces se quedaba 2 horas, y fue un gran apoyo. Tristemente no me lograron diagnosticar en ese momento con nada, pero eso hizo la diferencia en ese momento. Y quiero recalcar algo, porque Lindsay estaba recibiendo ayuda. El caso que me detonó todo esto, ella estaba recibiendo ayuda, ella buscó ayuda. El plan médico le autorizó 5 días de ayuda intensiva y luego de eso, outpatient care. A mí me dieron 8 semanas dentro de ese programa donde recibí ayuda en mi hogar. Y fue suficiente para lo que yo estaba viviendo en ese momento. Pero en el caso de otras personas, no es suficiente la ayuda, se necesita más. Luego de que ya yo tuve a mi hijo en el posparto, me dio inmediatamente a los 2 o 3 días de estar en la casa, y yo pensé que eran los famosos baby blues, pero no. Comencé a experimentar lo que era una depresión. A los 2 o 3 días comencé a experimentar algo que yo pensé eran los baby blues, pero no, era una depresión postparto. Y lo que sucede es que con la depresión postparto puede sucederte inmediatamente o hasta durante el periodo de 1 año después de tú haber tenido a tu bebé. En algunas mujeres les llega con toda la fuerza, en otras va sucediendo lento. Lo que sucede es que yo estaba educada en el tema. En ese programa que yo estaba se me había educado de lo que eran los baby blues, lo que era la depresión postparto. Habían recursos, pero aún así yo no pude identificarlo. Y recuerdo que yo comencé a tratar como de hablar, de dejar saber lo que me estaba sucediendo, pero no sabía cómo. Y lo comencé a compartir en redes sociales de cierta manera y nadie se dio cuenta. Recuerdo que en algún momento una persona me preguntó que cómo me sentía, y recuerdo decirle que estaba pasando por unos baby blues y me dijeron que no sabían lo que era, les envié información y luego lo que me respondieron fue que ellos vivían de esa manera siempre, y fue como un balde de agua fría en el sentido de que, ok, entonces no debería quejarme. Tristemente, por la falta de educación, el tabú, el estigma, muchas personas a nuestro alrededor, aunque nos amen, nos quieran y quieran vernos bien, ellos no están informados
de los síntomas, de las cosas que tienen que estar pendientes. Nadie a mi alrededor se dio cuenta. Yo pasé todo ese proceso sin ayuda. Me vine a dar cuenta de todo mirando hacia atrás. Cuando ya mi hijo tenía para 3 años, sufrí una crisis de salud mental que me llevó a un lugar muy oscuro, en donde comencé a tener ideas o pensamientos intrusivos. Me había quedado hablando cuando ya tuve a mi hijo. A los 2 o 3 días comencé a experimentar algo que yo pensé eran los baby blues, pero no, era una depresión postparto. Y lo que sucede es que con la depresión postparto puede sucederte inmediatamente o hasta durante el periodo de un año después de tú haber tenido a tu bebé. En algunas mujeres les llega con toda la fuerza, en otras va sucediendo lento. Lo que sucede es que yo estaba educada en el tema. En ese programa que yo estaba se me había educado de lo que eran los baby blues, lo que era la depresión postparto. Habían recursos, pero aún así yo no pude identificarlo. Y recuerdo que yo comencé a tratar como de hablar, de dejar saber lo que me estaba sucediendo, pero no sabía cómo. Y lo comencé a compartir en redes sociales de cierta manera. Y nadie se dio cuenta. Recuerdo que en algún momento una persona me preguntó que cómo me sentía y recuerdo decirle que estaba pasando por unos baby blues. Y me dijeron que no sabían lo que era eso. Les envié información y luego lo que me respondieron fue que ellos vivían de esa manera siempre. Y fue como un balde de agua fría en el sentido de que, ok, entonces no debería quejarme. Tristemente, por la falta de educación, el tabú, el estigma, muchas personas a nuestro alrededor, aunque nos amen, nos quieran y quieran vernos bien, ellos no están informados de los síntomas, de las cosas que tienen que estar pendientes. Nadie a mi alrededor se dio cuenta. Yo pasé todo ese proceso sin ayuda. Me vine a dar cuenta de todo mirando hacia atrás. Cuando ya mi hijo tenía para 3 años, sufrí una crisis de salud mental que me llevó a un lugar muy oscuro, en donde comencé a tener ideas o pensamientos intrusivos, pero no lo logré identificar. Nadie a mi alrededor lo logró identificar. No fue hasta que mi hijo tenía como 2 años y pico que tuvo una crisis de salud mental. Y esa crisis me llevó a no tener psicosis, pero sí comencé a experimentar muchos sueños vivos, no sé cómo es la traducción, vivid dreams, y eran sueños donde cuando yo despertaba no sabía si estaba despierta o si estaba durmiendo. En ese punto yo sentí que estaba perdiendo la razón, que estaba perdiendo mi mente y me asusté muchísimo. Me asusté por mi bienestar, me asusté por el bienestar de mis hijos porque yo era quien cuidaba de ellos mientras mi esposo estaba trabajando sin apoyo de nadie. Yo he vivido una maternidad sola, sin apoyo de nadie. Y en esos momentos, cuando tú tienes 2 hijos que dependen de ti y tú sientes que estás perdiendo la mente, es aterrador. Y nuevamente comencé el proceso de buscar ayuda. Esta vez no fue fácil. No tenía plan médico. Y cuando tú estás pasando por una crisis de salud mental, tú no tienes ni energía para salirte de la cama.
Imagínate tener que hacer llamadas, tener que llamar a lugares donde te ofrecen un servicio gratis de darte medicamentos para depresión sin una evaluación, sin terapia, cuando lo que yo estaba queriendo era alguien que me escuchara. Logré al fin, después de 4 meses, donde gracias a mi esposo, una buena amiga en ese momento y una persona que yo conocía que se mantenía el contacto conmigo, yo lo pude sobre. Hago la aclaración, no es un diagnóstico que tenga ni haya tenido. Si experimenté ansiedad durante el embarazo, depresión durante el embarazo y el posparto, entre otros diagnósticos que tengo. Me quedé en ese momento donde tuve una crisis de salud mental, donde yo identifiqué que fácilmente tenía que ser admitida por mi bienestar, el de mis hijos, pero nuevamente el temor, el no tener apoyo, el no tener un plan médico. Tuve que sobrevivir unos 4 meses aproximadamente con la ayuda de Dios, mi esposo, una buena amiga y una persona que estuvo al tanto de mí. Fueron meses muy difíciles hasta que finalmente comencé a recibir terapia, y quisiera decir que eso fue el momento donde todo cambió, pero sinceramente el proceso de terapia, de conseguir un especialista que pueda darte la ayuda que tú necesitas, eso es otra historia, muy desgastante, especialmente cuando estás pasando por problemas con tu salud mental. Al fin y al cabo, el año pasado comencé con la última terapista que tengo, y la razón por la que pude hablar de todo esto hoy en estos videos es porque acabo de tener mi terapia de hoy. Y le estaba contando a mi terapista porque desde que vi esta historia he visto tantas mujeres decir que monstruo, ¿cómo pudo? Yo jamás podría. Y yo lo único que puedo pensar y decir es, pude haber sido yo. Y la realidad es que pudiste haber sido tú también. Si eres madre, si has pasado por un embarazo, pudiste haber sido tú también. No hay nada diferente de una mujer a otra que la exima de pasar por ansiedad posparto, depresión posparto, psicosis posparto. El que padezcas de tu salud mental sí puede agravar la situación y hacerte más propensa, pero una persona que pase por eso, creo que me ha afectado mucho por la cuestión de poder identificar que pude haber sido yo, y que es muy difícil ver gente en general condenarla, juzgarla, señalarla, porque si tú eres madre, has estado embarazada, fácilmente pudiste haber sido tú. Yo creo que esto es un momento para aprovechar, para educar, para informar y para educarse, informarse. Todas las personas deberían saber sobre este tema. No solo una mujer que puedas quedar embarazada y tener hijos. Papá, mamá, hermanas, tíos, hermanos, amigos, iglesia, sociedad. Necesitamos hacer más. Necesitamos estar preparados. Necesitamos exigir mejores servicios médicos, mejores servicios de los planes médicos. Esta mujer era una madre que amaba a sus hijos. Esta era una mujer que era enfermera de sala de partos. Esta era una mujer que buscó ayuda, pero que solo le pudieron ofrecer hasta cierto punto. Que su esposo, a lo mejor, aún viviendo la situación, no entendía lo grave que podía ser. Y necesitamos hacer más. He visto personas decir el discurso de siempre: Satanás, oración, y sí, pero no. Dios nos da sabiduría, Dios nos da entendimiento.
pero necesitamos hacer más. No es solo quedarnos orando, no es solo juzgar, cuestionar. Una persona en esa situación no puede, no entiende, no tiene la energía para hacer. Necesita que las personas a su alrededor las rodeen y la apoyen. Y sobre todo no dejemos a las mujeres en el posparto solas. Estamos todas ahí para ver el bebé. Pero ¿y mamá? ¿Quién sostiene a mamá? ¿Quién apoya a mamá? ¿Quién cuida a mamá? Yo espero que esto sea útil para alguien, aunque sea para poner un granito, para que como sociedad hagamos más, mejoremos. Y que cada vez sean menos los casos, o si acaso ningún caso de este tipo.